El error fatal, me llamó vividor sin un centavo y entonces su suegro se puso de pie. Lo primero que te enseñan en el combate cuerpo a cuerpo es que los golpes más peligrosos no vienen del enemigo al que estás enfrentando directamente. Vienen de los puntos ciegos, de los ángulos que dejaste desprotegidos a propósito porque asumiste que estabas a salvo. A mis 58 años, como exingeniero de combate militar y hombre que había construido, perdido y reconstruido una firma de consultoría estructural multimillonaria desde cero, había sobrevivido a bastantes emboscadas. Había sobrevivido al fuego de mortero en el desierto y a los baños de sangre en salas de Gizad, que eran igual de despiadados. Me entrenaron para calcular límites de carga. Me entrenaron para buscar fracturas microscópicas en vigas de acero antes de que colapsaran bajo presión, y para leer las sutiles microexpresiones en los ojos de un hombre antes de que decidiera sacar un arma. Pero nada, absolutamente nada podría haberme preparado para la silenciosa y devastadora traición que tenía frente a mí, en una mesa redonda de banquete, dentro de un salón privado en el Marriott de Columbus. Pensé que había encontrado la paz, pensé que mi camuflaje era impecable, me equivoqué. Mi camuflaje no me había protegido, me había convertido en el blanco. Me gustaría que todos conozcan al buscafortunas de mi mamá. La voz de Ashley resonó en el salón de banquetes, amplificada por la repentina y antinatural caída en la conversación. Las palabras golpearon la sala como una onda expansiva. Por una fracción de segundo, el aire abandonó mis pulmones por completo. Sinceramente, pensé que mis oídos estaban zumbando por una vieja lesión de artillería. Lentamente, con deliberación, bajé mi copa a la mesa. Mis ojos se fijaron en Ashley. Ella estaba de pie en la cabecera de la larga mesa, sosteniendo una copa de champán de cristal. Llevaba un vestido de seda hecho a medida que fácilmente costaba más que mi primera camioneta. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Ella estaba sonriendo, no era un desliz incómodo producto del alcohol, no era una broma nerviosa nacida de la ansiedad social. Era una sonrisa triunfante y calculada, el tipo de mirada que un depredador pone cuando cree que ha acorralado a un animal herido e indefenso. Él es Gary, continuó, señalándome perezosamente con su copa mientras el champán salpicaba peligrosamente cerca del borde. El marido de mi mamá. Algunas personas en las mesas cercanas asintieron cortésmente, con sonrisas tensas e increíblemente incómodas. La familia de Tyler, el lado del novio, intercambió miradas nerviosas y rápidas. No me conocían, yo era solo un personaje de fondo en la gran y narcisista producción de Ashley. Entonces la sonrisa de Ashley se ensanchó, mostrando unos dientes blancos perfectos. Sus ojos se encontraron con los míos, brillando con un desprecio puro y absoluto. O como me gusta llamarlo, el caso de caridad para la jubilación de mamá, el buscafortunas, risas, no una multitud rugiente, sino una carcajada dispersa y venenosa que se extendió por su lado de la familia. Unas cuantas tías se rieron detrás de sus servilletas de lino. Un primo se rió abiertamente, tomando un sorbo de su cerveza para ocultar su diversión. Mi estómago se cerró en un nudo de acero frío y duro. Como militar, me habían escupido, me habían disparado y me habían dejado por muerto en el barro. Podía soportar los insultos de una enfermera mimada de 31 años que nunca había trabajado una semana de 60 horas en su vida. Pero lo que ocurrió después fue la fractura en los cimientos. El fallo estructural que nunca vi venir. Miré lentamente a mi izquierda, a mi esposa. Denise. Ella se estaba riendo, no era una carcajada fuerte y maliciosa, pero era una risa. Una risita suave y cómplice, acompañada por un ligero movimiento de cabeza desdeñoso, como si estuviera consintiendo la broma linda e inofensiva de una niña malcriada. No se puso de pie, no me defendió, no miró a su hija de 31 años para decirle que se sentara y mostrara algo de respeto. Simplemente sonrió, bebió su costoso vino tinto y permaneció completamente ajena al hecho de que acababa de detonar una mina terrestre justo en medio de nuestro matrimonio. Esa risa dolió más que el insulto, porque a Ashley nunca le había caído bien, desde el primer día. Me había tratado como a un perro callejero no deseado que su madre había metido desde la lluvia. Pero Denise debía ser mi compañera, ella debía ser quien me cubriera las espaldas. Me quedé congelado, mirando la condensación que goteaba por mi vaso.
A mis 58 años, había sobrevivido a crisis económicas, columnas vertebrales destrozadas y adquisiciones corporativas hostiles que arruinaron a hombres más débiles. Sin embargo, sentado allí, recibiendo fuego amigo de mi propia esposa, sentí una sensación extraña invadiéndome. No era tristeza, no era vergüenza, era una ira fría, calculadora y táctica. Mírenlo nada más, Ashley levantó más su copa, actuando para la multitud, envalentonada por la falta de intervención de su madre. Se casó con mi mamá y se jubiló oficialmente al mes siguiente. Pasa sus días arreglando grifos que gotean mientras ella va a trabajar. Un gran negocio si me lo preguntan. Supongo que algunos hombres saben cómo encontrar a una mujer que los mantenga. Más risas, más fuertes esta vez la broma estaba dando en el blanco exactamente como ella quería. No respondí, no me inmuté, mi rostro permaneció como una máscara de granito tallado. Si abría la boca en ese momento, el veterano que llevaba dentro habría desatado el infierno. La habría destruido de una forma tan cruel que no habría podido mirar a su prometido a los ojos en una década. Pero no le iba a dar la satisfacción de una reacción. Respiré hondo y lento, analizando el salón como si fuera un campo de batalla. Al otro lado de la mesa, Tyler, el prometido, parecía desear que el suelo se abriera y se lo tragara. Era un buen chico tranquilo, respetuoso, un arquitecto junior tratando de construir su propia firma. Abrió la boca, su rostro se tiñó de un rojo intenso y doloroso por la vergüenza, pero las palabras murieron en su garganta. No lo culpaba. Nadie espera una ejecución pública 15 minutos antes de que sirvan la ensalada. Pero mis ojos se desviaron más allá de Tyler, aterrizando en el hombre sentado a su lado. Richard, el padre de Tyler. Richard era un titán de los bienes raíces comerciales de 63 años. Un hombre que comandaba salas de juntas enteras con un simple susurro. Nos conocíamos desde hacía más de 20 años, mucho antes de que yo conociera a Denise. Richard era una de las pocas personas en esta tierra que sabía exactamente quién era yo. Conocía mi pasado militar, conocía mi firma de consultoría y lo que es más importante, conocía el valor neto de 9 cifras que reposaba tranquilamente en mis fideicomisos ciegos. Richard no se había reído, no estaba sonriendo, estaba sentado completamente inmóvil, con los ojos fijos en Ashley, con una mirada de aterradora y silenciosa decepción. Lentamente dejó su copa de cristal, el tintineo agudo cortó las risas que se desvanecían como un disparo. Richard miró directamente a Ashley, no había ira en su rostro, solo una precisión fría y quirúrgica. Ashley, dijo él, su voz no era fuerte pero cargaba con el peso de un yunque cayendo. La sonrisa de Ashley vaciló, bajó su copa, luciendo de repente como una colegiala regañada por el director frente a toda la clase. ¿Sí, Richard? Richard entrelazó sus manos frente a él. No parpadeó, jovencita, creo que acabas de cometer un error muy fatal. La sala se congeló por completo, se podía escuchar el zumbido de la unidad de aire acondicionado industrial trabajando horas extras. Se podía escuchar a un mesero dejar caer una cuchara en el pasillo de la cocina. Ashley soltó una risa nerviosa y entrecortada, con los ojos moviéndose frenéticamente por la sala para ver si esto era parte de una broma en la que ella no estaba incluida. ¿De qué estás hablando, Richard? ¿Dije algo malo?, preguntó Ashley, con la voz temblando ligeramente ahora, mientras la arrogancia se desvanecía rápidamente al darse cuenta de que el hombre más poderoso en la sala se estaba yendo de su fiesta. Richard hizo una pausa, se giró hacia ella, con el rostro completamente desprovisto de cualquier emoción. Más de lo que jamás podrías imaginar, sin decir una palabra más, Richard le dio la espalda a la novia, caminó junto a los invitados atónitos y se abrió paso a través de las pesadas puertas dobles de roble. Se cerraron detrás de él con un golpe pesado y resonante. Silencio absoluto y ensordecedor. Ashley se quedó allí, en la cabecera de la mesa, con el rostro encendido de color carmesí y la copa de champán de cristal temblando violentamente en su mano. La sonrisa triunfante había desaparecido por completo, reemplazada por la mirada de pánico de alguien que acaba de darse cuenta de que pisó una mina terrestre y escuchó el clic. Tyler lucía absolutamente devastado, mirando la silla vacía que su padre acababa de ocupar. Denise parecía completamente desconcertada, volviéndose hacia mí con ojos grandes y confundidos, esperando que yo arreglara la incomodidad. No la miré.
Me quedé sentado en mi silla, con el corazón latiendo al ritmo lento y constante de un francotirador acomodándose en su escondite. Durante 5 años había tolerado los comentarios sarcásticos. Había soportado la falta de respeto, me había tragado el derecho absoluto, lo había dejado pasar todo porque quería una familia pacífica. Había interpretado el papel del viejo inofensivo a la perfección. Pero la salida de Richard acababa de activar un interruptor en mi cerebro. El seguro estaba quitado, el camuflaje se estaba cayendo, el resto de la velada fue una neblina de susurros incómodos, sonrisas forzadas y una tensión insoportable que arruinó la costosa cena. Se sirvieron platos de costilla, pero casi nadie los tocó. Cada pocos minutos atrapaba a personas lanzando miradas cautelosas y confundidas en mi dirección. Alrededor de las 9, decidí que ya había visto suficiente. Me puse de pie, abotoné mi chaqueta y salí tranquilamente. Nadie me detuvo, nadie me pidió que me quedara, ni siquiera mi esposa. ¿Qué rayos sabes tú? Richard, murmuré para el taxi vacío mientras apretaba el volante. Apenas dormí esa noche, no por el insulto de Ashley, y ni siquiera por la risa de Denise. Era Richard. Durante todo el camino a casa, mi mente había reproducido esos pocos minutos extraños una y otra vez como una cinta de vigilancia en bucle. La mirada en su rostro, la postura rígida, la certeza absoluta en su voz antes de salir. La mayoría de la gente lo habría llamado dramático, pero yo sabía que no era así. En las 2 décadas que llevaba conociendo a Richard, nunca lo había visto actuar por impulso. Él prefería arreglar los problemas en silencio, a puerta cerrada, con una llamada telefónica o una transferencia bancaria discreta. Que él decidiera arruinar una cena de ensayo y marcharse significaba que algo andaba fundamentalmente mal. Para la medianoche estaba sentado solo en mi cocina a oscuras. La casa estaba en un silencio sepulcral, salvo por el zumbido del refrigerador y el golpeteo constante de la lluvia contra los cristales. Denise no había vuelto a casa, se había quedado en el hotel, supuestamente para ayudar con los preparativos de la boda. O quizás simplemente no quería hacer el viaje de vuelta en el silencio tenso y sofocante de mi camioneta. En ese momento, no estaba seguro de qué posibilidad me irritaba más. Me serví una taza de café solo que no necesitaba, un mal hábito de mis días en el ejército. A mis 58 años, tomar café a medianoche era esencialmente una declaración de guerra contra el sueño, pero lo bebí de todas formas. Exactamente a las 10:07 de la noche, mi teléfono vibró violentamente contra la encimera de granito. El identificador de llamadas brillaba en la oscuridad. Richard. Me quedé mirando la pantalla una fracción de segundo antes de deslizar el dedo para contestar. Hola, Gary. Su voz sonaba áspera, cansada. Una pausa pesada quedó en la línea. ¿Estás en casa? Sí, acabo de llegar. Otra pausa. Necesitamos hablar. Nada más, ninguna explicación sobre su salida dramática. Ninguna disculpa por armar un escándalo, solo esas 4 palabras, dichas con la sombría determinación de un oficial al mando dando una orden de ejecución. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Sobre qué? Pregunté, apoyándome en la encimera. No por teléfono. ¿Está todo bien? No, esa única sílaba captó toda mi atención sin distracciones. ¿Cuándo? Pregunté, cambiando mi postura de relajado a listo para el combate. Mañana en el desayuno. Miré el reloj digital de la estufa. ¿Dónde? En el restaurante Maple Grove en Dublín. Lo conocía bien. Un lugar pequeño y sencillo justo al salir de la Ruta 33. Era el tipo de sitio lleno de contratistas jubilados, policías fuera de servicio y camioneros. Un lugar donde nadie hacía preguntas, a nadie le importaba quién eras y nadie te echaba a prisas de la mesa. ¿A las 8? Pregunté. A las 8 colgó. Nada de despedidas, solo el clic vacío de una línea muerta. A la mañana siguiente, me levanté mucho antes del amanecer. Mi rodilla derecha palpitaba, un recuerdo doloroso y persistente de cuando una viga de acero se desplomó durante mi despliegue en Bagdad hace 20 años, y el pronóstico del tiempo local anunciaba 3 días más de lluvia implacable. Me duché, me afeité y me puse una chaqueta de lona pesada. Conduje a Dublín en absoluto silencio. El restaurante se veía exactamente igual que siempre, y Richard ya estaba allí esperándome en una mesa de esquina. Durante un largo minuto, ninguno de los dos habló mientras la mesera servía nuestro café. Finalmente, Richard se volvió hacia mí con expresión sombría.
Gary, dijo Richard con voz baja, no pude quedarme sentado allí a ver cómo esa chica humillaba a un hombre que podría comprar y vender a todo su linaje. Habla como si ya estuviera planeando tu futuro. ¿Qué futuro?, pregunté, con la voz peligrosamente calmada. El tuyo. Richard hizo una pausa, eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Gary, Ashley le ha dicho a la gente que eventualmente heredará la casa de Denise. Y el dinero. Me le quedé mirando, mi cerebro sufrió un cortocircuito momentáneo. Las palabras eran tan absurdas que casi no las procesé. ¿Qué? No solo la casa, él negó con la cabeza lentamente. El dinero también. Ashley tiene 31 años, es enfermera titulada, está construyendo su propia vida. ¿Por qué apuesta a mi muerte? En Navidad, continuó Richard con voz firme, le mencionó a Tyler que planeaba renovar la propiedad algún día. Tu propiedad. Luego, la primavera pasada, bromeó con algunos de nuestros parientes sobre lo buena que sería su jubilación una vez que todo fuera suyo. Solté un suspiro lento y pesado, el café de repente sabía ácido de batería por primera vez. Una docena de piezas dispersas del rompecabezas encajaron violentamente. El costoso lugar de la boda que eligió sin consultarnos. Los gastos casuales e imprudentes, su soberbia absoluta, la forma en que siempre me miraba como si yo fuera un ocupante temporal en su reino. Cosas que había ignorado en aras de la paz, cosas que había disculpado porque amaba a Denise. Richard me miró directamente a los ojos. Gary, habla de tus toscos y como si ya fueran suyos. Ahí estaba, el error fatal. Durante 5 años, me habían acusado de casarme por dinero. Mientras tanto, esta mujer mimada y arrogante había estado construyendo silenciosamente todo su futuro financiero sobre el mío. ¿Estás bien?, preguntó Richard observándome de cerca. Asentí automáticamente como hacen los viejos soldados. Sí, pero la verdad es que no estaba bien, la rabia táctica estaba totalmente despierta ahora. Fría, precisa, letal. No solo me di cuenta de que Ashley me odiaba, me di cuenta de que me veía como un cajero automático que solo esperaba abrir a la fuerza. Hablamos durante 1 hora más. Viejos recuerdos de negocios. La próxima boda. Pero mi mente ya iba 10 pasos por delante, estaba calculando la logística, haciendo números, preparando la contraofensiva. Cuando regresé a casa, el auto de Denise aún no estaba en la entrada. El silencio en el interior se sentía diferente ahora. No se sentía pacífico, se sentía como territorio enemigo. Pasé por la cocina, bajé por el pasillo y entré en mi oficina al fondo de la casa. Para Denise y Ashley, era solo una habitación polvorienta donde guardaba herramientas viejas y leía revistas de pesca. Pero cuando cerré la puerta y la puse bajo llave, alcancé detrás de una foto enmarcada de mi antiguo equipo de construcción del año 2008. Presioné mi pulgar contra el escáner biométrico oculto en la pared. Un clic suave resonó en la habitación, la pesada estantería de roble se abrió silenciosamente sobre bisagras reforzadas, revelando una pequeña habitación sin ventanas y con control de temperatura. Mi verdadera oficina. Dentro había un escritorio de acero reforzado, una trituradora de alta resistencia, un servidor seguro y 2 archivadores a prueba de fuego. Aquí era donde el obrero sin un centavo gestionaba una cartera diversa de bienes raíces comerciales, bonos de alto rendimiento y asociaciones silenciosas. La carta que redacté no era dramática, no había amenazas, ni gritos en mayúsculas, ni acusaciones amargas de traición. Era una sola página, impresa en papel blanco estándar, redactada con la eficiencia despiadada de una orden de operaciones militares. Sin embargo, cuando la dejé en la isla de la cocina 3 días después, supe que causaría más devastación que un ataque de mortero. La dejé junto a la cafetera a las 5 de la mañana, mucho antes de que Denise se despertara. Luego, subí a mi camioneta y conduje a un restaurante en el lado oeste de Columbus, lejos de mis lugares habituales. Pedí café solo y huevos y vi a la ciudad despertar. Parejas jubiladas, camioneros, trabajadores de la construcción empezando sus turnos temprano. Vida normal, el tipo de paz sencilla y predecible que yo quería cuando me casé con Denise. A los 58 años, aprendes algo vital sobre la guerra. Las decisiones más críticas se toman en absoluto silencio. Los gritos siempre vienen después. A las 8:14 de la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesa del restaurante. Denise, dejé que se fuera al buzón de voz. 30 segundos después, volvió a sonar, luego otra vez.
Para cuando terminé mi tostada, ella había llamado 6 veces. Pagué mi cuenta, caminé hacia el estacionamiento y finalmente escuché los mensajes de voz. Gary, ¿qué es esto? Su voz temblaba, llena de pánico. Pip, ¿qué significa esta carta, Gary? ¿Estás loco? Llámame ahora mismo. Estaba parado junto a mi camioneta, mirando el cielo gris de Ohio. No sentía absolutamente nada, ni ira, ni un deseo de venganza, solo la fría y dura certeza de un hombre que finalmente había marcado una línea en la arena. La carta había sido muy clara: a partir de este momento, retiro todo apoyo financiero. Ya no pagaré la boda de Ashley, no cubriré gastos inesperados, préstamos ni ninguna emergencia. Cualquier ayuda futura, si es que la hay, se decidirá estrictamente caso por caso. Ya no habrá más suposiciones, ni acceso automático, ni cheques en blanco. Había concluido con una sola frase devastadora: la generosidad sin límites termina convirtiéndose en una expectativa, y la expectativa termina creando un sentido de derecho. Llegué a casa poco después de las 10, Denise me esperaba en la cocina, estaba junto a la isla, con los brazos cruzados a la defensiva y la carta arrugada con fuerza en su puño. Su rostro estaba pálido, no era la palidez de la furia sino la del terror. La mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que su red de seguridad ha desaparecido por completo. Dime que esto no va en serio, dijo con voz entrecortada. Dejé las llaves sobre la encimera de granito con un golpe seco. Es muy en serio, ella se me quedó mirando, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Vas a retirar el financiamiento de la boda? Gary, la ceremonia es en 2 semanas. Estoy terminando acuerdos financieros que debieron cortarse hace mucho tiempo. Respondí, con voz nivelada, carente de cualquier emoción. Gary, eso no es lo mismo, no puedes simplemente dejarnos así sin previo aviso. En realidad, sí puedo, y lo acabo de hacer. Durante unos segundos agonizantes, ella solo me miró, tratando de encontrar alguna grieta en mi armadura. No había ninguna, sacudió la cabeza, y su rostro se transformó en una mueca de desagrado. Esto es por lo que dijo Ashley en la cena de ensayo, ¿verdad? Estás haciendo esto porque te hirieron los sentimientos por una broma estúpida. Me recargué casualmente contra la encimera, cruzándome de brazos. No vamos, Gary, si es por eso. Arrojó la carta arrugada sobre la encimera. Estás haciendo un berrinche. He pasado 5 años tratando de ser aceptado, dije lentamente, dejando que cada palabra cayera con precisión absoluta. Su mueca vaciló un poco, pero yo no había terminado. Pagué las facturas, saqué a Ashley de sus deudas. Financié la boda, interpreté exactamente el papel que querían que interpretara. Hice una pausa, sosteniéndole la mirada, así que dime, Denise, ¿por qué nunca los corregiste? Ella parpadeó momentáneamente confundida. ¿Corregir a quiénes? A la gente que piensa que tú me mantienes. A los que piensan que soy un manitas jubilado y sin un centavo que vive de tu caridad. El cambio en su rostro fue instantáneo y absoluto, no era sorpresa, era reconocimiento puro y crudo. La sangre se le drenó por completo de las mejillas. Su postura defensiva se desplomó en un instante, ella sabía exactamente de lo que estaba hablando. Se dio cuenta, en ese preciso segundo, de que yo había desmantelado su narrativa cuidadosamente construida. Esperé, el silencio en la cocina era ensordecedor, finalmente, soltó un aliento tembloroso y entrecortado, frotándose las sienes. Gary, hice bromas, eso es todo, no fue con malicia, exactamente, sentí lentamente. Eran solo bromas inofensivas, igual que el comentario de Ashley, inofensivas, excepto que, de alguna manera, todas esas pequeñas mentiras inofensivas se sumaron hasta que terminé siendo el hazmerreír de mi propia vida. Nunca pensé que importara, susurró mirando hacia el suelo de madera. Importaba, dije en voz baja, y la calma en mi voz pareció aterrorizarla más que si hubiera gritado. El resto del día fue un bombardeo implacable de ataques. Mensajes, correos de voz, llamadas perdidas. Ashley me llamó 16 veces, no contesté ni una sola. A las 9 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ashley. Tenemos que arreglar esto públicamente. Nos vemos el sábado en el club de campo. Miré fijamente la pantalla brillante. Ella quería una audiencia, quería acorralarme en una sala llena de la élite de la alta sociedad, humillarme y usar la presión pública para obligarme a abrir mi chequera. Era una emboscada clásica. Bloqueé la pantalla, mientras una sonrisa fría rozaba mis labios por primera vez en días.
¿Quieres una ejecución pública, Ashley? Bien, pero olvidaste comprobar quién trajo la munición. La invitación impresa había llegado 3 días antes del evento. Era una cartulina gruesa y pesada con letras doradas en relieve, el tipo de papelería pretenciosa que la gente usa cuando intenta desesperadamente parecer más rica de lo que realmente es. Ashley lo había llamado una celebración de la familia y nuevos comienzos. Casi me río cuando la saqué del buzón, no porque fuera gracioso, sino porque su maniobra táctica era tan dolorosamente transparente. No quería una celebración, quería una situación de rehenes. Su intención era llenar una sala con cientos de personas, ponerse un micrófono en la mano y avergonzar públicamente al manita sin un centavo para que entregara su chequera. Casi no voy, quedarme en casa, tomarme una cerveza fría y ver un partido de béisbol en mi casa tranquila hubiera sido infinitamente más fácil. Pero en mi línea de trabajo, no evitas una emboscada cuando ya conoces las coordenadas del enemigo. Caminas directo hacia la zona de aniquilación y dejas que ellos activen la trampa que construyeron para sí mismos. El sábado por la noche, me puse un blazer azul marino perfectamente entallado, no el barato que usaba para mi papel de encubierto, sino una pieza hecha a medida que no había usado desde mis días corporativos, y conduje mi destartalada camioneta F-150 por el largo y amplio camino de entrada del club de campo Heritage Oaks. $50,000, pensé, escala Satya fácilmente, y ella esperaba que yo cubriera la cuenta. No esperaba, daba por hecho. Mientras tanto, Tyler parecía un hombre esperando su propia ejecución. Cuando me vio parado en las sombras, sus hombros se desplomaron de alivio. Me dio un asentimiento rápido y sombrío. Me alegra que hayas venido, no asentí de vuelta. No estoy seguro de estarlo. Ashley subió con confianza al pequeño escenario elevado frente al salón, golpeando un micrófono con la uña perfectamente manicurada. El murmullo bajo de la conversación educada se desvaneció mientras cientos de rostros se volvían hacia ella. Muchas gracias a todos por venir esta noche, comenzó Ashley, mostrando una sonrisa brillante y muy ensayada. Un aplauso educado recorrió la multitud. Quería que esta velada fuera sobre la gratitud. Tomé un sorbo lento de mi té helado. Aquí vamos, años de adquisiciones corporativas hostiles y despliegues en combate me habían enseñado una verdad universal. Los grandes discursos sobre la gratitud rara vez terminan bien cuando son precedidos por una declaración activa de guerra. Especialmente, continuó, con su voz resonando en el techo abovedado, gratitud hacia las personas que realmente nos apoyan. Las personas que no nos decepcionan. Algunas cabezas cerca del frente se giraron ligeramente, escaneando la sala. La atmósfera comenzó a cambiar sutilmente, la energía festiva enfriándose hasta convertirse en algo tenso e incómodo. La sonrisa de Ashley se tensó, su tono cambió de cálido y burbujeante a una agudeza calculada y helada. Desafortunadamente, he aprendido recientemente que algunas personas solo son generosas cuando les beneficia. A veces, la gente elige alejarse de la familia cuando más se les necesita. Un murmullo bajo se extendió por el salón. Esto ya no era un brindis, era una ejecución. Tyler cerró los ojos, frotándose la frente como si intentara evitar una migraña. Denise, de pie cerca del frente del escenario, parecía que iba a enfermarse físicamente. Ashley miró al público, sus ojos escaneando el mar de caras hasta que se fijaron directamente en los míos al fondo de la sala. La sonrisa burlona regresó, la misma mirada venenosa y arrogante de la cena de ensayo. Cuando alguien retira abruptamente su apoyo financiero justo antes de una boda, solo porque su frágil ego fue herido. Hizo una pausa para lograr el máximo efecto dramático, dejando que el silencio pesara. Bueno, creo que eso dice mucho sobre su carácter o sobre su total falta del mismo. Un silencio absoluto y asfixiante se apoderó de la sala. Cientos de miradas siguieron su gesto, girándose para ver al hombre mayor de chaqueta azul marino que estaba solo junto a la pared del fondo. Esperaban una reacción, esperaban que me sonrojara de vergüenza, que discutiera, que montara un escándalo o que sacara desesperadamente mi chequera para recomprar mi dignidad frente a la élite. No moví ni un solo músculo, solo me quedé ahí con las manos entrelazadas a la espalda, observándola con la frialdad absoluta de un francotirador mirando a través de una mira telescópica. Nunca interrumpas a un enemigo cuando está a mitad de cometer un error fatal. Ashley confundió mi silencio estoico con su misión gran error. La verdad es, dijo ella.
con la voz subiendo en tono de triunfo, que la familia no debería ser abandonada solo porque eres demasiado tacaño para cumplir con tus. Ya es suficiente, la voz no venía del escenario, no venía de mí, retumbó como un trueno desde una mesa VIP cerca del centro de la sala. Todos se giraron, Richard se levantó lentamente de su silla, no tenía un micrófono y no lo necesitaba, poseía ese tipo de autoridad imponente y grave que podría silenciar un huracán. Sostenía un vaso de whisky, su postura era rígida y su rostro una máscara impenetrable de pura furia. Ashley flaqueó, apretando el micrófono con nerviosismo. Richard, solo estoy diciendo la verdad. Ya has tenido tu turno, dijo Richard, su voz cortando el aire tenso como una cuchilla. Se alejó de su mesa y se giró para dirigirse a toda la multitud atónita. He pasado las últimas semanas escuchando historias sobre este hombre. Señaló con un dedo firme directamente hacia mí, y casi ninguna era cierta, nadie respiraba. El cuarteto de cuerdas se había quedado congelado. Gary Lawson nunca me pidió dinero, continuó Richard, con la voz resonando con claridad. Nunca vivió de su esposa, nunca utilizó a nadie en esta sala. Richard hizo una pausa, y una sonrisa oscura y cínica cruzó su rostro curtido. La verdad, Ashley, es exactamente lo contrario. La confianza arrogante de Ashley empezó a resquebrajarse. Sus ojos se dirigieron frenéticamente hacia Denise, quien miraba al suelo, negándose a levantar la vista. Hace 22 años, se dirigió Richard a la multitud, con la voz bajando a un tono potente y resonante. Mi empresa de bienes raíces comerciales estaba al borde del colapso total. Estábamos en bancarrota, docenas de personas estaban a punto de perder su medio de vida. Se giró y miró directamente a Ashley, que ahora temblaba visiblemente. ¿Sabes quién la salvó? ¿Sabes quién inyectó el capital de 8 cifras necesario para mantener mi imperio a flote? Ashley abrió la boca pero no salió ningún sonido. El hombre al que acabas de llamar tacaño, gruñó Richard. El hombre al que llamas empleado de mantenimiento. Gary Lawson no solo salvó mi empresa, es socio silencioso en la mitad de los desarrollos de esta ciudad. Es un ingeniero de combate retirado que construyó una firma de consultoría estructural multimillonaria desde cero. Nunca pidió reconocimiento, nunca alardeó de su riqueza, él simplemente pagaba tus facturas en silencio mientras tú actuabas como si fueras su dueña. El salón estalló en una ola de susurros de sorpresa. La gente me miraba como si acabara de regresar de entre los muertos. Mantuve mi posición, con el rostro completamente inexpresivo. Tyler se levantó de repente de su silla, el novio se veía pálido, pero su mandíbula estaba apretada con feroz determinación. Necesito decir algo, Tyler no. Siseó Ashley en el micrófono, presa del pánico. Tyler ignoró a su prometida por completo y se giró hacia su propia familia y los amigos ricos de Ashley. Gary nunca nos prometió dinero ilimitado, nos ayudó porque le importábamos, Ashley y yo tomamos decisiones basadas en suposiciones arrogantes. Su voz se quebró, pero forzó las dolorosas palabras a salir. Eso es culpa nuestra, no de él, la confesión aterrizó como un proyectil, nadie espera una honestidad cruda y brutal durante una confrontación pública. Especialmente no una honestidad que incinera al que habla. Ashley se veía absolutamente horrorizada, la narrativa que había pasado años construyendo cuidadosamente se estaba quemando hasta los cimientos frente a 300 personas. Pero el golpe final, el tiro de gracia, no vino de mí ni de Richard ni de Tyler. Vino del gerente del lugar. Un hombre con un traje negro elegante se acercó apresuradamente al escenario. Se veía aterrorizado, completamente fuera de lugar en medio de una guerra familiar, pero el deber corporativo lo obligó a avanzar. Se inclinó hacia el borde del escenario y le susurró algo a Ashley. Observé su rostro, en una fracción de segundo, la sangre abandonó por completo sus mejillas, dejándola de un color blanco fantasmal y enfermizo. Había visto esa misma expresión en los rostros de contratistas corruptos en el momento en que se daban cuenta de que enfrentaban acusaciones federales. Ashley le susurró de vuelta frenéticamente, cubriendo el micrófono con la mano. El gerente negó con la cabeza, luciendo apenado pero absolutamente firme. Le entregó una carpeta de cuero, toda la sala observó en un silencio hechizado, yo sabía exactamente qué había en esa carpeta. La factura final, el saldo pendiente, el aviso de rechazo de la tarjeta de crédito.
Porque yo había dado instrucciones explícitas a mi banco y a mi abogado de rechazar cualquier cargo no autorizado bajo mi nombre, y Ashley, neciamente, había intentado poner el enorme depósito en un número de tarjeta antiguo que aún conservaba en sus archivos. Ashley abrió la carpeta, sus manos temblaban tan violentamente que casi la deja caer. Miró fijamente los números aterradores, con los ojos muy abiertos por el pánico puro. Había intentado humillarme públicamente para que pagara. Pero la trampa se había disparado al revés, encerrándola dentro. Estaba parada en un escenario, frente a cientos de personas, responsable de una factura de 5 cifras que no podía pagar, con sus mentiras expuestas y su arrogancia completamente destrozada. El gerente se retiró silenciosamente esperando su pago. Ashley se quedó congelada, el micrófono colgaba inútilmente en su mano, no tenía respuestas inteligentes, ni comentarios sarcásticos, ni sonrisas arrogantes, porque la realidad finalmente había superado el perímetro. Y la realidad no negocia, un silencio cesado y opresivo cubrió la sala, nadie se rió. Nadie se burló de ella, la humillación era tan absoluta, tan devastadora, que trascendió la ira y se volvió casi digna de lástima. Casi, sin decir una palabra, Ashley empujó el micrófono a las manos de una dama de honor desconcertada, dio media vuelta y prácticamente salió corriendo del escenario, desapareciendo por las puertas de servicio. Denise salió disparada tras ella de inmediato, con la cabeza gacha por pura vergüenza. El salón permaneció suspendido en estado de shock durante varios largos segundos. Luego lentamente comenzaron los murmullos, las conversaciones se reanudaron, apagadas y frenéticas. Richard se volvió a sentar en su mesa, tomando un sorbo lento de su whisky. Tyler bajó la cabeza entre sus manos, ¿y yo? Me quedé exactamente donde había estado toda la noche. De pie en las sombras, con las manos entrelazadas a la espalda, no me sentía triunfante, no me sentía feliz, solo sentía el frío y hueco agotamiento de un soldado observando cómo se disipa el humo de un campo de batalla. La pelea había terminado, pasó un mes, la boda se pospuso oficialmente, finalmente Denise regresó a casa. La primera noche que estuvo de vuelta, nos sentamos en la isla de la cocina. No comenzó con una diatriba defensiva, me miró a los ojos y dijo, «Te fallé, vi haberlo detenido hace años», susurró. Con la voz quebrada, seguí eligiendo la conversación fácil, Gary, la broma fácil, el silencio fácil, nunca pensé que llegaría tan lejos. Yo tampoco, respondí suavemente, la sanación no fue instantánea, no reparas la confianza de la misma manera que reemplazas un cristal roto. Requiere tiempo, constancia y un trabajo arduo. Ashley se mantuvo alejada durante casi un año. Luego, una mañana lluviosa de sábado, llamó, sonaba completamente diferente, la vida claramente le había estado enseñando lecciones. Hablamos sobre la realidad, tasas hipotecarias, turnos largos de enfermería, facturas inesperadas. Finalmente, ella dijo algo que, siendo honesto, ya había dejado de esperar. Lo siento, me equivoqué mucho contigo, lo sé, respondí, no nos convertimos mágicamente en una familia perfecta. Pero las cosas mejoraron, poco a poco, con cuidado y estrictamente dentro de los límites que yo había establecido. Mirando hacia atrás, no me arrepiento del dinero que gasté. El dinero es solo una herramienta, de lo que me arrepiento es de haber enseñado a la gente que mi bondad no tenía límites. Porque cuando nunca trazas una línea, los demás empiezan a ver tu sacrificio como algo a lo que tienen derecho. En estos días, mi vida es mucho más tranquila, no es perfecta pero es segura. Cuanto más envejezco, más me doy cuenta de que la paz no es algo que encuentras por arte de magia. Es algo que proteges activamente a veces, eso significa defenderte por fin, después de años de hacer el papel de tonto. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y conservar tu dignidad, no dejes que la codicia te atrape. Mantente firme, me encantaría leer tu historia en los comentarios aquí abajo. Dale al botón de me gusta y suscríbete si disfrutaste la historia. Cuídate mucho, mantente alerta y protege solo a las personas que realmente te valoran.